Ministerio de Educación. Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Un saludo muy especial a los compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Bueno, efectivamente, yo siempre digo, cada visita tiene un elemento simbólico siempre muy fuerte. Esta es la primera vez que vengo a la provincia del Cañar en mi calidad de ministro de Educación. Y la primera visita hemos escogido un centro de educación intercultural, bilingüe, Quilloaca. Y esto tiene un mensaje muy fuerte y sólido que está relacionado con la necesidad de fortalecer la educación intercultural en el país. Creo que hay avances importantes que se lo ha ido constituyendo históricamente en general, pero hay un mandato, un ofrecimiento, una visión del presidente Lenín Moreno de fortalecer la educación intercultural. Él ya lo dijo claramente el 25 de mayo en la toma de posesión simbólica en Cochasquí, que es absolutamente necesario replantearse algunos elementos de la educación intercultural bilingüe, fortalecerle, devolverle a quienes deben ser parte fundamentales del proceso educativo. Y en este sentido, esta visita coincide con esos dos elementos. Por un lado, conocer las aspiraciones de la comunidad educativa aquí en Cañar, pero por otro lado también dar un mensaje bastante sólido de que vamos a fortalecer todos los aspectos que tienen que ver con capacitación docente, con fortalecer los procesos de inversión, fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje, de formación de textos, en general a todo lo que tiene que ver con la educación intercultural bilingüe del país. El compañero Jorge Barahona, de Radio Mega. Señor Ministro, buenos días a las autoridades presentes. En realidad, en los últimos 10 años, con el gobierno del economista Correa, una de las situaciones más tensas que se ha vivido con movimientos sociales, con las organizaciones, con las comunidades campesinas, es la educación intercultural bilingüe, que ellos han reclamado más espacio. Además, lo que usted ya ha mencionado, ¿cuáles serán las estrategias para poder tener un involucramiento más directo de las organizaciones sociales en lo que es la educación intercultural bilingüe? Bueno, hay varias estrategias. La primera estrategia tiene que ver con un posicionamiento mayor de los procesos de inversión dentro del propio contexto del ministerio. Nosotros hemos evaluado inicialmente la inversión que tiene la educación intercultural bilingüe y es necesario colocarle de mejor manera en el contexto del presupuesto del siguiente año. En prácticamente 85 días hay que presentar la proforma presupuestaria. Eso involucra la estructura de las inversiones del Ministerio de Educación y ahí hay que colocarle con mucho más énfasis y fuerza todo lo que tiene que ver con educación intercultural bilingüe. El otro aspecto tiene que ver con la formación y capacitación docente. Lo que estamos llamando ahora educación intercultural bilingüe necesita posicionarse de mejor manera, no solo en el contexto del Ministerio de Educación, sino finalmente la construcción de un Estado plurinacional con un sólido proceso de interculturalidad. Esa es la esencia, digamos, de un país como el Ecuador, que es un país diverso, mega diverso en términos ecosistémicos, en términos culturales, y por lo tanto se necesita tener una visión de fortalecimiento de todos los aspectos de la educación intercultural bilingüe. Otro elemento que indudablemente tenemos que hacer es fortalecer el equipo que está en la subsecretaría y fortalecer la visión transversal del ministerio en todo ese ámbito. Justamente uno de los primeros nombramientos ha sido el del máster Pedro Cango, que me acompaña, está a mi derecha. Pedro creo que tiene el suficiente talante, conocimiento técnico como para abordar la complejidad que es la educación intercultural bilingüe, en términos de fortalecimiento de su lengua, el fortalecimiento curricular, los elementos que tienen que ver con textos y material didáctico, equipamiento, infraestructura. Es decir, es toda una visión de fortalecimiento que tiene que haber en la praxis con inversiones muy concretas y también con el fortalecimiento de los aspectos del sistema educativo relacionados con la calidad y la inclusión. Compañero Rolando Sigüencia, de Radio La Voz de Ingapi. Saludos, señor ministro. Rolando Sigüencia, de Radio La Voz de Ingapi, efectivamente. Su
su visita a Cañar, especialmente a esta unidad educativa, me parece simbólica y que entraña efectivamente un mensaje. Mi inquietud va sobre dos aspectos. Uno, sobre el tema educación bilingüe, efectivamente, en el que tanto se ha venido exigiendo por parte de los sectores indígenas, especialmente en el tema de la fusión de las escuelas, especialmente aquellas que no disponen de un número significativo de estudiantes. Y esto por un lado, y por otro también hay una oferta que viene siendo arrastrada de algún tiempo atrás de la Escuela del Milenio, para así decir, y de algunas unidades educativas siglo XXI para otros establecimientos educativos. Por favor, señor. Sobre lo primero, efectivamente hay una necesidad de examinar todos los aspectos que tienen que ver con la infraestructura y las fusiones. Eso no significa de ninguna manera que lo que se ha hecho necesariamente está mal. Creo que muchas de las fusiones eran absolutamente necesarias. Estoy pensando en este momento el caso de Cuenca, entre la fusión de la unidad educativa Honorato Vázquez y la Francisco Pérez Cordero. Lo que se hace al fusionar, digamos, dos centros educativos de larga data, de largo aliento en la ciudad de Cuenca, es potenciar, digamos, potenciar la educación, porque ni lo uno ni lo otro estaba funcionando adecuadamente. En el momento que tenemos consolidada una escuela del milenio y con capacidad de abastecimiento y duplicación de la cobertura, digamos, en 2 jornadas, y con una infraestructura de calidad, con mejores procesos docentes, con laboratorios equipados, con un sistema de biblioteca pertinente, quiere decir que estamos potenciando a través de la infraestructura los aspectos de educación. Entonces, creo que eso es muy importante poner como un punto anterior, digamos, a cualquier tipo de análisis. Ahora bien, en ese proceso de fusiones que hubo, puede haber casos, y de hecho los hay, que ya en algunos casos los hemos detectado fundamentalmente en la Sierra Central y la Amazonía, porque no es un problema de todo el país, es un problema que está bastante focalizado. Puede haber casos que no se lo, quizás en aspectos de transporte, de infraestructura, de gestión, es necesario hacer revisiones, y eso también es un pedido del propio presidente Lenín Moreno, que hagamos los ajustes necesarios en caso de que las fusiones estén involucrando tiempos de transporte absolutamente largos de los estudiantes, sobre una media internacional que generalmente son los 10 kilómetros, que tengamos una acción como Ministerio de Educación Pública en el mejoramiento y optimización de los aspectos de transporte, en la posibilidad de examinar si alguna infraestructura fue mal cerrada, digamos, y puede tener un funcionamiento adecuado en una zona determinada, dependiendo de sus situaciones y contextos geográficos, demográficos, etc. Entonces, nos hemos dado un tiempo, digamos, antes de la apertura del régimen Sierra, en septiembre, para hacer un examen exhaustivo de los casos que podrían estar ocurriendo fundamentalmente en la Sierra Central y en la Amazonía. Ahora bien, en el caso de la Amazonía, por ejemplo, estamos hablando de poblaciones mucho más dispersas, es decir, no tenemos concentración demográfica, y por lo tanto, digamos, es imposible satisfacer toda la demanda en ese sentido. Pero sí, digamos, podemos generar optimización de los aspectos de infraestructura y de los aspectos de gestión. En cuanto al plan de infraestructura y de gestión, el país tiene muchos requerimientos de infraestructura. Lo que nosotros hemos hecho es tener un cronograma claro para este año, que involucra terminar toda la infraestructura que está pendiente en el país, tanto en lo que implica repotenciación, escuelas del milenio, como las del siglo XXI. Y en ese sentido, digamos, hay que armar toda la estrategia para el nuevo año, contemplando, digamos, las posibilidades presupuestarias y los alcances y necesidades que tiene en general todo el país. Pero con una vocación, nosotros tenemos que tener una prioridad ciertamente por los sectores rurales, por mejorar la educación en el sector rural, por satisfacer la demanda en ese sector, y indudablemente eso va a estar contemplado. ¿Cualquier otra pregunta?
¿no? Sí, sí. Por favor, es el compañero Lorenzo Gallegos de Radio. Alipunja ministro, Zucaca Ishke Rimamicani. Bienvenido ministro, lindo que ha sido poder hablar como bilingües, que estamos aquí en esta unidad educativa bilingüe, pero lamentablemente usted no podrá hacerlo en quichua. De manera que mi pregunta viene sobre las escuelitas de las comunidades, que tanto han tenido problemas los señores padres de familia, con sus niños, con sus estudiantes, con este proyecto de sectorización. Entonces, no sé, ¿va a seguir este mismo proyecto, ese mismo plan? ¿Cómo se fortalecerá, cuando usted mencionó en inicio, se fortalecerá la educación bilingüe? ¿Cómo lo harán? Creo que contesté en parte en la anterior pregunta. Entonces, pero bueno, podemos reiterar. El país en general ha ganado mucho con un modelo de gestión en el territorio. O sea, eso no lo vamos a rever. El hecho que tengamos nosotros una microplanificación ahora en el territorio quiere decir que nos podemos acercar de mejor manera a las demandas educativas y a las demandas del sector salud, con una microplanificación adecuada. Es decir, antes el país no tenía zonas de planificación, no tenía distritos y no tenía circuitos de planificación. Una de las grandes apuestas de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en el año 2010-2011 fue establecer la microplanificación. Es decir, que nosotros rompamos esas clásicas concentraciones que habíamos tenido históricamente en las ciudades de Quito y Guayaquil, y en algunos casos incluso en la ciudad de Cuenca, como centros de polaridades de poder, de organización social, de organización política y de organización de infraestructura en algunos casos. Entonces, este es un elemento desde mi punto de vista tremendamente importante y necesario para el país. Entonces, al contrario, yo creo que el país tiene que ir fortaleciendo su sistema de microplanificación, porque eso permite tener representantes nuestros. Por ejemplo, el caso del ministerio, tenemos ahora 144 compañeros y compañeras en los distritos. Eso no lo teníamos antes. Lo que antes teníamos era subsecretarías, así estaba organizado el ministerio, en subsecretarías, muchas de las cuales, yo diría que un 80-90%, particularmente en salud y educación, se las manejaba desde la centralidad, desde Quito fundamentalmente. Ahora tenemos una organización territorial. Esa organización territorial nos permite cubrir las demandas en el territorio. Tenemos un compañero en los distritos, tenemos un compañero en las zonas de planificación, y eso nos permite, digamos, actuar mucho más eficazmente, más aún cuando procesos de inversión y procesos de gestión administrativa del gasto están absolutamente desconcentrados. Es decir, tenemos desconcentración administrativa y financiera en las zonas de planificación. Desde esos avances hay que seguir fortaleciendo. Indudablemente que falta mucho por hacer en términos de tener servicios de calidad. Y esa es la tarea que tenemos por delante en el ministerio. Nosotros estamos apenas 20 días en el ministerio. Hay grandes logros, digamos, que ha habido en estos 10 años en materia de infraestructura, en materia de gestión, en materia de coberturas, pero hay que ir insistiendo, digamos, en un elemento fundamental que nosotros queremos poner atención, que es la calidad. Y cuando hablamos de calidad docente nos lleva fundamentalmente a la interacción, a lo que ocurre en el aula, porque podríamos tener una gran infraestructura, pero no necesariamente calidad. Entonces, esos dos elementos tienen que ir absolutamente bien acompañados. La compañera Jimena Tapia, de Diario El Tiempo de Cuenca. Buenos días, señor ministro, buenos días a los presentes. De alguna forma, bien usted ya lo ha dicho en las preguntas anteriores, que en el mes de septiembre, 20 días de que usted es ministro, ¿cuál es la acción concreta o cuáles son los objetivos, los puntos más importantes que usted considera que se va a hacer aquí, en la provincia de Cañar? Bueno, por un lado, digamos, conocerle a la comunidad educativa en la medida de lo posible, intercambiar opiniones, saber las demandas que existen, profesores, de estudiantes, de trabajadores del sector. Tengo una pequeña interrupción, señor ministro. Dentro del Cañar, en lo poquito que yo tengo conocimiento, porque yo vivo en la ciudad de Cuenca más que acá en el Cañar,
siempre los docentes y sobre todo los rectores de las unidades educativas me dicen, tenemos un 50% de personal que habla quichua, pero tenemos profesores que aún no han aprendido. ¿Cuándo vamos a lograr que todos podamos interactuar y que definitivamente se logre? Eso está dentro de los planes de este nuevo gobierno, dentro del que ahora usted es ministro. ¿Ya terminó? Sí, gracias. Entonces, yo le decía que parte de esta visita, por un lado, es intercambiar criterios, conocer realidades, pero también nosotros tenemos un planteamiento bastante claro desde el Ministerio. Es decir, este es un diálogo compartido, digamos, y en ese diálogo compartido nosotros ya tenemos acciones bastante concretas que queremos emplear. Algunas acciones bastante concretas son las que voy a enumerar. Primero, nosotros estamos fortaleciendo un plan de lectura. Ese plan de lectura para nosotros es importantísimo que se fortalezca en la provincia del Cañar y en todos los estamentos de educación que tiene la provincia, porque quien no lee, digamos, no aprende. Y en el Ecuador, lastimosamente, leemos muy poco. Los datos dicen que leemos en promedio medio libro al año, cuando en países vecinos el promedio son 18, 19 libros por año. Entonces aquí hay un elemento de una campaña que nosotros estamos impulsando de lectura. El otro elemento que vamos a atacar con fuerza es todo lo que tiene que ver con ampliar la posibilidad del bachillerato. Por diversos motivos, en este momento, el Ecuador y muchos de los jóvenes, cuando hablo de jóvenes me estoy refiriendo a edades que van hasta los 29 años, no han culminado su bachillerato. Y esto le atraviesa a la educación en todos sus aspectos, pero también a la educación intercultural. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Bueno, porque muchos jóvenes dejan sus lugares de trabajo por aspectos sociales, laborales o problemáticas que están relacionadas con el mundo del trabajo. Entonces ahí hay una misión claramente que nosotros tenemos de abarcar este universo, que lo vamos a empezar a trabajar desde la próxima ciclo lectivo en la Sierra. Estamos hablando de 4 millones de bachilleres que no culminaron sus estudios, entonces es un plan intensivo. El otro elemento que para nosotros es muy importante es trabajar conjuntamente para erradicar en un plazo perentorio el analfabetismo. Y el analfabetismo está situado fundamentalmente en varios aspectos, no se puede focalizar necesariamente, pero sí son problemáticas que afrontan al mundo rural y fundamentalmente a las mujeres. Entonces este es otro elemento y otra línea de intervención clarísima que nos hemos planteado. Otro aspecto fundamental para nosotros en la acción del Ministerio está relacionada con la construcción de capacidades docentes. La construcción de capacidades docentes implica un proceso de formación adecuada. Hemos encontrado que hay buenas iniciativas en el Ministerio relacionadas con formación, pero yo justamente le he pedido al señor subsecretario, a Pedro Cango, que trabajen en un plan agudo de fortalecimiento de la formación docente en educación intercultural bilingüe. Esto significa que nosotros debemos de estructurar mallas de formación adecuadas para tener mucho más impacto, posicionamientos mucho más fuertes en los aspectos de formación, generación de material curricular en ese sentido, generación de material bibliográfico, de currículums adecuados y de profesores adecuados. Pedro también ha planteado la necesidad de que esa formación trascienda solo los aspectos curriculares en la formación digamos, focalizada de uno u otro idioma nuestro, sino que tengamos una formación general en todos los aspectos del proceso de formación en educación intercultural bilingüe. Me parece absolutamente pertinente y necesario. Es decir, nosotros tenemos todo un plan de acción, digamos, y eso involucra a la provincia del Cañar en términos de formación docente, en términos de infraestructura, que es necesario impulsarlo. Gracias, señor ministro, gracias compañeros. Creo que no sé si tenemos tiempo todavía. O sea, podríamos tal vez la última pregunta y cerrarla ahí. Por favor, entonces, compañero William. Bueno, señor ministro, ¿cómo está? Usted hablaba de despotenciación en la escuela de Sisi, en Cantón del Tambo también se pensaba hacer esto de infraestructura. Y una segunda pregunta enfocada a los maestros. Por si acaso sí está contemplada esa infraestructura. ¿El Tambo? Sí. ¿Para cuándo más o menos el proyecto
Henry, ¿tú Sí. sabes exactamente la fecha? Sí, señor ministro. El problema es la legalización de tierras. Son unidades del siglo XXI, una en el Tambo y otra en Ducur. Es decir, no son unidades del mismo, son unidades del siglo XXI. Entonces estamos en los procesos de legalización de tierras, tienen que ver con coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. Estamos haciendo esas gestiones para poder hacer luego las inversiones, cuando tengamos ya legalizados los terrenos. ¿Tiene un plazo establecido o se esperará que...? Este año es el plazo establecido para lograr la legalización de los terrenos. Nosotros ya tenemos presupuesto para mobiliario y este tipo de unidades son de tipo ensamblaje, es decir, no se contratan mediante infraestructura, sino mediante mobiliario, entonces son mucho más rápidas. Pero lo que demora en esto es la legalización de las tierras, ¿no? Y en eso estamos. Apenas se posicionó el señor ministro, el señor viceministro Jaime Roca ya inició los procesos de priorización de estas obras y este fin de semana tuvimos ya luz verde para iniciar los procesos de legalización de estas tierras, ¿no? Está en nuestras manos este rato. Una preguntita más, señor ministro, si me permite, compañero. Sí. En cuanto a los pagos de las pensiones jubilares a los que se jubilaron en 2014, 2015, 2016, ¿cómo se ha establecido? Ya que esto fue una oferta antes de la elección. Hay que tener muy claro la problemática del incentivo versus la jubilación. Todo maestro que se jubila en el sistema de seguridad social, digamos, tiene su pensión jubilar. O sea, no hay ningún maestro que en este momento no tenga una pensión jubilar, que se haya jubilado dentro del sistema contractual, digamos, lógico que debe tener el ministerio, y el acceso a la seguridad y cobertura del sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que estamos hablando son de los incentivos que se vienen realizando desde el año 2010, y ciertamente hay un impago de esos incentivos que se viene arrastrando desde el año 2010. El presidente electo Lenín Moreno lo que le ha pedido al Ministerio de Relaciones Laborales es que primero tengamos una clarificación de la información, un cruce de la información entre el Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, donde está concentrado la mayoría del problema, y concretamente en educación. Yo diría que en educación está concentrado el 75-80% de la problemática relacionada con las jubilaciones. Esta información la deberíamos tener máximo en 3 semanas. A partir de ahí, el Ministerio de Relaciones Laborales, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, anunciarán un plan de pagos que entiendo que tendrá que tener ciertas priorizaciones, dada la magnitud del volumen que está en juego en esta problemática. Gracias. Compañero. Gracias. Voy a ser muy puntual, señor ministro, en razón del tiempo. Un tema está relacionado más bien con los docentes, no sé si solamente de este distrito o de otros que se ven en el país, pero hay una deuda de la parte patronal para con el seguro, y estos, los docentes, especialmente de este distrito, no pueden acogerse a créditos hipotecarios, etc. Y para no molestarle más, el segundo asunto, en el tema de la jubilación que ya se está diciendo acá. Hay un decreto al momento o una instancia al momento en la que los servidores públicos pueden acogerse a este incentivo de jubilación a partir de los 70 años. ¿Eso va también para los maestros? Nada más. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Como yo explicaba. Un aspecto tiene que ver con la jubilación. Cuando uno cumple 70 años, con un conjunto de aportaciones se jubila, ¿verdad? Esa jubilación pasa a ser pagada por el IES. Ahí no tenemos ningún tipo de mora, ninguno, ni un solo caso. Entonces hay que estar sumamente claros de que estamos hablando de dos cosas absolutamente distintas. El otro tema tiene que ver con los incentivos a la jubilación que se abrieron a partir del año 2010, que han tenido un conjunto de reformas, digamos, una de las últimas reformas fue la del 22 de mayo. Se han ido reformando, digamos, el decreto ejecutivo para acogerse a los aspectos de incentivo a la jubilación. Es decir, aquellas personas que no necesariamente tenían 70 años tenían un incentivo para
jubilarse a cambio de una compensación económica. Esa compensación económica tiene un conjunto de arrastres desde el año 2010, y es lo que señalaba. El presidente Lenín Moreno ha pedido conformar un grupo de trabajo entre el Ministerio de Relaciones Laborales y el Ministerio de Economía para que le den un planteamiento en las próximas 3 semanas. Primero, saber los montos que están ahí previstos. Segundo, cómo se va a priorizar esos pagos, porque indudablemente no se va a poder pagar a todos por igual. Se va a tener que priorizar, hacer una priorización de pagos, dado el monto que está en juego. No quiero adelantarme a las cifras, pero es un monto bastante importante, particularmente para el caso de educación. Y ciertamente el presidente electo lo dijo en la campaña, dijo que quiere solucionar en forma organizada este problema, pero también midiendo las consecuencias presupuestarias para el país. Finalmente, el compañero... malcriado, señor ministro, en la primera parte. Pues estamos en el Ministerio de Educación, pues malcriados. Sí. Como que no cuaja aquí. Ya, mi preocupación es porque los docentes de este distrito no pueden en este momento asumir Sí, estamos, no solo los docentes de este distrito, en general los docentes de todo el país. Digamos, no se puede acceder a préstamos. Estamos solucionando este tema, que también es un arrastre que lo hemos recogido, y esperamos tener una solución también plausible en las próximas semanas. Finalmente, el compañero Jorge Barahona de Radio. Señor ministro, hubieron 2 críticas que se pudieron observar a lo largo de la campaña electoral. La primera sobre el bachillerato general unificado, técnico. Se ha planteado en el corto o mediano plazo para una reforma a eso. Y en el otro asunto, ¿cuál es la coordinación que está teniendo el Ministerio de Educación con la CENESID por el ingreso a las universidades, donde hay un gran número de estudiantes también que no han podido tener su cupo a las De acuerdo. universidades públicas? En los 2 casos, digamos, involucra un aspecto de coordinación. El primero, nosotros estamos replanteando muchos aspectos yo diría que fortaleciendo toda la estructura del bachillerato técnico, y además con un ingrediente adicional, que es la constitución del bachillerato técnico productivo. ¿En qué consiste el bachillerato técnico productivo? Consiste en que nosotros vamos a dar un año más de bachillerato, y en ese bachillerato la idea es que los estudiantes tengan una certificación laboral, porque finalmente, digamos, el joven que accede al bachillerato lo que quiere es un involucramiento con el mundo del trabajo. Entonces estamos trabajando, lo vamos a anunciar, ya está dentro de las primeras acciones que nosotros hemos planteado, de las primeras acciones para los 3 primeros meses. Sale a partir del inicio de clases en el régimen Sierra, y esto, digamos, nos permite cubrir una demanda importantísima relacionada con los aspectos del mundo del trabajo. Lo otro que he pedido yo va en 2 direcciones en el contexto del bachillerato técnico. Por un lado, su fortalecimiento, porque a lo que estamos llamando bachillerato técnico en muchos de los casos tiene grandes vacíos, digamos. Estamos centrados en muchos de los aspectos en contabilidad, en servicios, en aspectos relacionados con esos puntos, pero no necesariamente con ramas que nos vinculen con el mundo del trabajo. Entonces hay que hacer una propuesta de fortalecimiento de todos los aspectos del bachillerato técnico. El otro elemento que involucra eso es el engranaje entre el bachillerato técnico y los institutos técnicos y tecnológicos de educación superior. Ese es otro elemento, porque digamos, yo ya le tengo al bachiller, le formo a ese bachiller, tengo que formarle con las destrezas y con una visión de educación intercultural. Bien, ese bachiller va al sistema de educación superior. Lo que estamos trabajando en este momento es, por ejemplo, que nosotros aceptemos, que el sistema de educación superior le acepte como créditos lo que viene estudiando desde el bachillerato técnico, porque de esa manera, por ejemplo, el estudiante podría ganar un año posiblemente en revalidación de créditos, dado su conocimiento previo que ya tiene en el bachillerato técnico, y así acorta su carrera en lo que hoy estamos llamando institutos técnicos y tecnológicos, que también se está revisando toda la propuesta, porque recordemos que el presidente Lenín Moreno planteó el fortalecimiento de este nivel de educación superior a través de la conformación posiblemente ya de universidades técnicas y tecnológicas. Y por último, el otro aspecto, la salida final de esto, es lo que está en las prácticas preprofesionales. La práctica preprofesional es la práctica que hacen los estudiantes que están terminando sus estudios universitarios
que está bien consolidada, yo diría, en el campo de las especialidades médicas fundamentalmente y en algunos casos de las especialidades de pedagogía, pero donde sí podríamos también jugar todavía un elemento de fortalecimiento es ahí, en la práctica preprofesional. Entonces, cuando hablamos del fortalecimiento de la especialidad técnica y tecnológica a través de una formación teórica y práctica, digamos que es la formación dual, estamos hablando de todos esos engranajes, de la necesidad de engranar todos esos elementos. El bachillerato técnico, con una visión intercultural, el bachillerato técnico productivo, es decir, un año más del bachillerato para que salgan con una certificación laboral. Ya estamos trabajando con la CETEC en ese sentido. El otro elemento es el engranaje, digamos, entre el bachillerato técnico y lo que ahora estamos llamando institutos técnicos y tecnológicos. Le hace próximamente quizás universidades técnicas y tecnológicas. Y el tercer eslabón es la práctica preprofesional. En cuanto al otro elemento del examen Ser Bachiller, que va a empezar el 28 de junio, estamos programando toda la logística con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y el INEVAL. Las tres instituciones son las que tienen que llevar a cabo el examen Ser Bachiller. Y claro, hay varias estrategias, ya no me compete mucho a mí porque no soy el rector de la política de educación superior, es el CENACYT, pero de lo que hemos podido dialogar con el secretario nacional de Ciencia y Tecnología y sus declaraciones públicas, tienen que ver primero con ampliar el cupo en las universidades. Él está trabajando mucho en una estrategia de ampliación de cupo. El otro, indudablemente, es el fortalecimiento de toda la especialidad técnica y tecnológica. Entonces, creo que así se pueden ir avanzando paulatinamente hasta llegar a un elemento de cubrir las expectativas de los estudiantes y los elementos de oferta y demanda que están presentes ahí. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.